¿Cuál y tonal? Y bueno, pues ahora, hoy nos toca un día de chisme, ¿no? Entonces el día de chisme corresponde a toda la parte de la historia de cómo se fueron creando los análisis estadísticos. Entonces, esta parte de cómo se hicieron los análisis estadísticos vamos a hacerlos porque queremos que estos personajes aparezcan en nuestras tesis, uno por uno, ¿no? Entonces, habíamos visto, por ejemplo, que la primera parte del análisis era el tipo de distribución. ¿Y eso quién lo descubrió, estimado Felipe? Gauss. Carl Friedrich Gauss, para ti no es Gauss, es Una disculpa. Carl Friedrich Gauss, que probablemente sea uno de los magos de la estadística que nos dio prácticamente todo, ¿no? Y entonces, y después de eso, Felipe, después de eso, Fanny Castillo, ¿quién, después, ya que vimos que tenía distribución normal, entonces, ¿quién descubrió la desviación estándar, Fanny? Hola, buen Que día. tenemos que sacar, ¿no? O sea, tendríamos... Entonces, el primer escenario, el primer punto, es que cuando estamos haciendo un análisis, el primer paso es decir qué tipo de distribución tiene, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y entonces, eso lo descubrió un cuate que se llama... ¿Cómo le dijiste, estimado Felipe? Carl Friedrich Gauss. Eso es todo. Muy bien. ¿No? Entonces, ¿lo describió Gauss en qué año? Bueno, ahorita vamos a ver los años. Si no se acuerdan, no se preocupen. Entonces, este es el primer paso del análisis. Y entonces aquí está Gauss. Y el segundo paso, es decir, si tiene distribución normal, entonces yo tendría que hacer las medidas de tendencia central, que es la media y la desviación estándar. ¿Y quién descubrió la desviación estándar? Fanny Castillo. Carl Pearson. Y el maestro Carl Pearson, cuando tenía la triste edad de 22 años. Carl Pearson nació con la C de Carl y después conoció a Karl Marx cuando estaba estudiando en Alemania. Y ahí cambió su K de C, la cambió por K. ¿No? Entonces ya no es Carl con C, sino ahora es Carl con K. ¿No? Y entonces él descubrió la desviación estándar. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, de eso se trata el día de hoy. Muy bien. Y después de ese, ¿quién siguió? Entonces, ya que tenemos la media y desviación estándar, tenemos que hacer la comparación entre dos grupos, ¿cierto? Entonces, después de esto tendríamos comparación de dos grupos, que es el análisis bivariado. Cuando las variables son cuantitativas, cuanti con cuanti, ahí, cuando son las variables cuantitativas y quiero comparar dos grupos, cuanti con cuanti, digo quali con quali, Dios, ¿cómo le hago quali? Entonces, quali versus quali. ¿Nos puedes dar un ejemplo de este análisis? Quali versus quali, estimada Rachel Escalante. ¿Un ejemplo? Si yo quisiera comparar qué con qué, por ejemplo. O sea, un ejemplo de dos cualitativas. Sí, de dos qualis. Pues podría ser la presencia o ausencia de una enfermedad. Ok. Entonces, puede ser, digamos que los que tienen COVID versus no COVID. Ajá. Y eso lo voy a contestar contra qué. Pensando, no sé, obesos y no obesos. Ok, lo voy a hacer al revés para que la obesidad sea un factor de riesgo para COVID, ¿sí? Entonces, ¿qué porcentaje de sujetos, voy a hacer otro análisis aquí, en donde tengo pacientes que son obesos, los voy a comparar contra flacos, y voy a ver si eso es un factor de riesgo para muerte, por ejemplo, por COVID,
¿sí? Porcentaje de muerte por COVID. ¿Sí, Rachel? ¿Puede ser? Y O entonces, sea, pero podría ser solo si ese porcentaje se mide con rangos, o sí puede ser solo el porcentaje. ¿cómo por rangos? O sea, tengo flacos y tengo gordos. Y yo digo que que los gordos se mueren más que los flacos. ¿Sí? O sea, digamos que aquí que los obesos se mueren en un 20% y los flacos se mueren en un 5%. ¿Sí? ¿Qué análisis estadístico correspondería? Que es quali con quali. Estimada Paola Sorrosa. Yo vi lo de la chi cuadrada de Pearson, que también es quali con quali. ¡Bravo! Entonces, Pearson hace también quali con quali en un modelo que se llama chi cuadrada. Entonces ya tenemos 2 palomitas para Carl Pearson, ¿no? Muy bien. Y después, cuando estoy haciendo comparación de 2 grupos, igual, la misma comparación de 2 grupos, pero ahora ya no va a ser quali con quali, sino va a ser ahora, digamos, una cualitativa versus una cuantitativa. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo es que ahora ya le voy a quitar aquí el porcentaje de mortalidad. Sigo comparando gordos contra flacos, pero ahora voy a medir interleucina 8. ¿Sí? Que es una variable cuantitativa con distribución normal. Quali contra cuantitativa de distribución normal. ¿Una TED Student? Ana Lilia, TED Student. ¿Y quién hizo la TED Student? Ay, Yo la hice. ¿Quién la hizo? O sea, yo hice la presentación ¿Quién la hizo? de William Seeley Gossett. William Seeley Gossett, que era ni más ni menos que el estudiante de quién creen? De Pearson. De Carl Pearson. Carl Entonces, Pearson. ¿cómo se escribe Gossett? ¿Me lo puedes deletrear? G-O-S-S-E-T. G-O-S-S-E-T. Entonces, Gossett lo que hace es que en el laboratorio de Carl Pearson, de la Universidad de Londres, en el Instituto de Londres, entonces ahí, en el London Institute, ahí hace este análisis, que es una TED Student, que es una comparación de medias entre un grupo y otro, la media de un grupo contra otro. Y entonces, Student, que no podía poner su primer nombre porque trabajaba en Guinness, entonces no le pudo poner su nombre, pero ¿quién creen que iba de segundo autor? Pearson. Carl Pearson. Muy bien. Y ok, ¿y cuando tiene libre distribución? ¿Qué análisis le corresponden? Udeman Williams. Udeman y Whitney. Ese no lo hicieron ahí. Ese no lo hicieron ahí. ¿A quién le tocó Udeman y Whitney? ¿A quién le tocó la historia de Mann y Whitney? Hola, Sí, Felipe. a Felipe. Yes. ¿Dónde fue esto? ¿Dónde fue hecho esto? ¿Dónde? Sí. ¿Dónde fue este descubrimiento de lo que hicieron Mann y En Whitney? Estados Unidos. En Estados Unidos. Ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y todos los alemanes y todos se fueron para allá. Ok. Y como hay otros más que podría ser, podríamos decir, la correlación, que es quanti contra quanti. Quanti versus quanti. Esa, ¿a qué no saben quién la hizo? Pearson. Carl Pearson. Otra vez, todo nos lleva a Pearson. Y cuando es quanti contra quanti, pero tiene distribución de libre distribución. Spearman. ¿Y dónde hizo Spearman ese análisis? ¿A quién le tocó Spearman? A mí me tocó Spearman. A mí. A mí. ¿Y A dónde mí, creen, Esther. ¿En dónde creen A que mí. hizo Spearman sus datos? En Inglaterra también. ¿En el laboratorio de quién creen? De Pearson. De Carl Pearson. Muy bien.
Y después vino otro cuate donde era quali contra quanti, pero cuando quali son 3 grupos. Ya no son gordos, obesos y flacos, sino ahora digamos que le ponemos otro grupo más y le ponemos desnutridos. Que son 3. Firman. Ujú. ¿Quién es? Firman. ¿Quién? Milton Firman. No. Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis si fuera de distribución, de libre distribución. Libre distribución es Kruskal-Wallis, pero si es de distribución normal. ANOVA. Es ANOVA. ANOVA. Ajá. La nova ese fue Fisher. Ronald Fisher. ¿En qué laboratorio? ¿En el laboratorio de quién creen? Pearson también. En el laboratorio de Pearson. Esta clase es adoración completa a Carl Pearson. O sea, esta clase se va a llamar cabrón, ¿cómo queremos a Pearson, no? No, Carl Pearson cambia su nombre por Carl y entonces ahora lo adoramos y nos regala The Grammar of Science y nos enseña absolutamente todo lo que la medicina nos puede dar. Porque además de todo, ¿qué creen que hizo su hijo? ¿Cómo se llamó su hijo? ¿Quién sabe? Y el hijo de Carl Pearson, claro. Egon. Egon Pearson. ¿Qué hizo Egon Pearson? Egon y Newman. Y Jersey Newman. Sí, ellos hicieron el valor de P, de la probabilidad de que se deba al azar. Ya que no saben esa letra P de dónde salió, ¿de quién cree que era? De Pearson. Pues el apellido. Nosotros, cada vez que hablamos del valor de P, estamos hablando del mismísimo señor Carl Pearson, al cual le rendimos todos los homenajes. ¿Vientos? Bueno, pues entonces no se diga más del asunto. ¿Y qué les parece si empezamos con la historia de los análisis estadísticos que hacemos aquí y empezamos a ver la historia? ¿Qué les parece? Sí. Venga, ya podemos empezar a compartir. Bueno, esta es la clase de la historia de la estadística en la medicina y bueno, pusimos una línea de tiempo desde 1707 con Leonard Euler y vemos cómo va pues avanzando, ¿no? O cómo se van basando las ideas que habían descubierto y las van modificando o van pues creando otras, ¿no? Muy bien. Hola, bueno, pues yo voy a hablarles acerca de Tomás Bayes. Tomás Bayes, bueno, es un matemático británico. Él nació en Londres, Inglaterra, en 1702 y murió también en Tunbridge Wells en 1761. Él fue un matemático, también fue un reverendo de la iglesia presbiteriana, al igual que su padre, y un estadístico y filósofo. Él perteneció a la Royal Society desde 1742. La que sigue, listo. Se dice que en su vida publicó 2 obras, que una es teológica y otra matemática. Como era un reverendo de la iglesia presbiteriana, en 1731 publicó lo que fue la obra Benevolencia Divina, o un intento de probar que la finalidad principal de la divina providencia pues era que sus criaturas fueran felices. Y con respecto a su obra matemática, hizo una introducción a la teoría de las fluxiones y una defensa de los matemáticos contra las objeciones del autor de Análisis, publicada anónimamente en 1736. La que sigue, por favor.
2 años después de que él murió, se publicó también un ensayo, que era este ensayo para resolver un problema de la doctrina de las probabilidades, y de hecho, pues él se tiene un teorema que en honor a su nombre, pues es el teorema bayesiano. Él fue de los primeros que estudió la determinación de la probabilidad de las causas a través de los efectos observados. La que sigue, por favor. Y bueno, pues en cuanto a respecto al teorema de Bayes, se refiere a la probabilidad de un suceso que está condicionado por la ocurrencia de otro suceso. Y esta pues se conoce también como probabilidad inferencial. Para que dos sucesos A y B puedan ocurrir, se dice que uno depende del otro. Y aquí, bueno, nos dan una como fórmula, por ejemplo, el suceso A y B, donde la probabilidad de B es mayor a 0. Y también, bueno, esta probabilidad está condicionada de A, dado B, como, bueno, en esta fórmula se muestra. Se interpreta la probabilidad como la probabilidad de haya ocurrido. La que sigue, por favor. Y bueno, pues aquí podemos tener la fórmula en donde pues se puede utilizar para dos variables, como podemos ver aquí, lo que es la fórmula para dos variables, o también cuando se utilizan más de dos variables, en donde se hace la suma de cada una de las variables. La que sigue, por favor. Y bueno, pues realmente este teorema lo que va a hacer es dar una respuesta a cuestiones de tipo causal, como por ejemplo probabilidad de acontecimientos que son la consecuencia de otros acontecimientos. También predictivas, que es la probabilidad de acontecimientos dada información de una ocurrencia de los acontecimientos predictores. Y también diagnóstica, como probabilidad del acontecimiento o acontecimientos causales y predictivos, dado que tenemos información de esas consecuencias. Y pues realmente lo que en la práctica, pues en lo que lo utilizamos es lo que son las pruebas diagnósticas, los valores predictivos positivos, etcétera. Entonces, las hipótesis también es donde se utiliza este teorema de Bayes, se tiene bastantes aplicaciones. Y bueno, pues eso es todo con respecto a Tomás Bayes. ¡Wow! Entonces, esta estadística bayesiana lo que nos indica es que yo voy a tener mayor probabilidad de encontrar algo dependiendo del tipo de lugar donde lo vea. Ejemplo, ¿qué probabilidad tendría de encontrar un paciente con COVID si voy a un hospital no COVID? Baja. Pero si voy a un hospital COVID donde todos están acumulados, ¿cuál es la probabilidad? Muy alta. Muy alta. Y entonces con esto podemos hacer la interpretación de que las pruebas diagnósticas se deben de interpretar a la luz del lugar en donde yo lo estoy haciendo, a la luz de los datos clínicos que tengo. Entonces es maravillosa la estadística bayesiana porque además de todo nos ayuda a predecir eventos. Y esto nos ayuda utilizando algo que utilizamos muchísimo hoy en día, que es la curva ROC, que la curva que nos da el área bajo la curva y nos da una mayor probabilidad de decir en un punto de corte cuánta más probabilidad tenga de tener un fenómeno. Entonces, Tomás Bayes sin duda escribió muy poco, pero sus alumnos empezaron a escribir por él. ¡Qué maravilla de maravillas! Muchísimas gracias, María de la Luz Tinoco. ¿Quién sigue? Yo. Con Sir John Sinclair. La que sigue, por favor. Sir John Sinclair de Oxford es el primer baronet. ¿Sí? Él nace el 10 de mayo de 1754 y él fallece el 21 de diciembre de 1835 a la edad de 81 años. Él perteneció al Parlamento británico y él es reconocido porque es un escritor escocés sobre finanzas y agricultura. La siguiente, por favor. Sí. Aquí puse una pequeña línea de tiempo, qué es lo que él, cuál es su aportación. Yo creo que lo más importante es que introduce la palabra estadística en lo que es en lengua inglesa.
Él refiere que hacia el 1786 aproximadamente, cuando él tenía 32 años, andaba en gira en Europa y en Alemania utilizaban la palabra Statistik, que esto era un compromiso que tenía el país, en este caso Alemania, con una investigación política en donde el significado, lo que querían determinar más bien era la fuerza política del país con cuestiones relacionadas a asuntos del Estado. Este término de estas investigaciones era determinar la cantidad de felicidad que disfrutaban sus habitantes y los medios para su mejora futura. Esta palabra él la introduce en la lengua inglesa en 1790 en Escocia, en donde se decide hacer un censo en las diferentes iglesias o condados, en donde él crea un cuestionario de 166 a 177, difiriendo las fuentes, que son preguntas que estaban relacionadas como cómo estaba funcionando esa abadía o esa iglesia. Entonces, él introduce, me pasa la siguiente, por favor. Sí, él en su inicio refiere que la gente se sorprende a usar la palabra estadístico y estadístico, ya que no estaba inmersa en la lengua inglesa. Asimismo, él lo que quería es hacer un análisis de las cuentas, de lo que estaba pasando en el país. Entonces, su labor titánica fue que las abadías le respondieran en carta lo que estaba pasando dentro de esa comunidad. Entonces, él encontró una recopilación de datos que fue muy interesante y que cada persona que le respondía lo hacía de diferentes formas, como lo que viene enseguida. ¿Puede pasar la siguiente? Sí. Entonces, aquí él es importante en Inglaterra, bueno, en la Sociedad Estadística de Londres, que ahora es la Real Sociedad Estadística, pero en su momento él logra vislumbrar que hay unos datos muy interesantes porque empiezan a hacer descripciones de las características de la tierra, del tipo de producto, siembra, cosechas y aspectos de la producción de animales. Por eso él es uno de los principales pioneros en cuestión de la agricultura. Pero en todos estos relatos lo que ellos estaban describiendo era precisamente cuántos acres, cuál era la producción, en qué año. Entonces empezó a hacer una recolección y a esto fue lo que él fue marcando como estadística, y esto quedó plasmado en un trabajo que se llama Statistics Account of Scotland, de 21 volúmenes. La siguiente, por favor. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que podemos ver de uno de los documentos que pude encontrar, pues son datos de la población, cómo ellos fueron, de cierta manera, desde muy temprana, la distribución de familias, de hombres, mujeres, menores de 6 años. Empezaron a notar que había nacimientos, pero no tenían el registro de defunciones. Entonces él empezó a ver que hay cosas que se nos están pasando o que se estaban pasando en ese momento y que podían mejorarse en beneficio de la agricultura, en ese momento que estaba el auge, para mejorar esta producción y ir dejando aquellas producciones que no te estaban dejando una adecuada ingresos, o no podías tener una agricultura adecuada. La siguiente, por favor. Igual, todo esto que se está manejando es como los diferentes abadías iban registrando. En un inicio le fue muy difícil, solamente el primer tomo es con 4, y conforme se imprime, que fue en 1791, fue cuando la gente empezó a ver que sí era importante el registro de los números y el uso de la palabra estadística, y poco a poco se fue contagiando las demás personas, con los demás personas de las abadías, y empezar a regresarle más información, que sí era muy lento porque pues eran 177 preguntas y cada quien registraba de diferentes formas, en tablas o en verso. La siguiente, por favor. Y pues prácticamente aquí es una tabla final en donde él iba anotando y haciendo sus registros finales
de qué es lo que estaba sucediendo en su momento. Entonces yo creo que la aportación más importante de Sir John Sinclair es el haber introducido la palabra estadístico y estadística a la lengua inglesa en Londres. Wow, pues amerita un aplauso enorme, ¿no, colegas? No sé qué piensen ustedes, pero yo creo que John Sinclair, lo que nos dio fue la tabla 1, ¿no? Lo que nos dio fue la tabla 1 donde tenemos las medidas de frecuencias y entonces, además ingresa la palabra estadística a nuestra maestría. Entonces, bueno, pues un aplauso de esos, estimadísima, de esos de los que exacto, aplausos para John Sinclair. Muy bien, luego, ¿quién sigue? Sí, Ana Lilia, claro, John Sinclair, no manches, estadística, inventarse una nueva palabra y demás demostrarlo y perdurar durante tantos años, sí merece un aplauso. Bien, ¿quién sigue? Y el mago de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿A quién le Doctor, tocó? acaban de escribir en el grupo que le corresponde a Carito, pero que tuvo problemas con la luz en su casa. Ay, pues vamos juntos. Bueno, yo les cuento de este sujeto que es mi adoración. Carl Friedrich Gauss es un matemático que quizás le llamaban el mago de las matemáticas. Solamente escribió un poco más de artículos que Leonhard Euler, ¿no? Y le metía todo, le metía las físicas, le metía las matemáticas, le metía etcétera, etcétera. Pero hoy solamente vamos a hablar de la distribución gaussiana. La que sigue, por favor. Entonces, Carl Friedrich Gauss es un alemán que nació en 1777 y muere hasta 1855. Y fíjense esa fecha de 1855, porque les va a llamar la atención cómo se empieza a vincular con los siguientes matemáticos. Como les había dicho, Gauss le mete a todo, le mete a números, análisis matemáticos, geometría inferencial, números primos, óptica, magnetismo, etcétera, etcétera, y por lo tanto lo llamamos el príncipe de las matemáticas aplicadas, ¿no? Porque aplica esa teoría ya a cosas reales, a efectos reales. La que sigue. Y entonces, él está bien cañón porque él propone este tipo de la función gaussiana, aunque parece ser que ya se le había ocurrido a otras personas en otro momento. Sin embargo, él empieza a decir que esta representación gráfica, a la cual se le llama normal, entonces lo que hace es que dice que no es dado por Dios, que la distribución de las cosas no son dadas por Dios, sino que son las características de una población. Y él tiene esta circunstancia que dice que se puede utilizar para esa estadística probabilística que había propuesto. ¿Quién propuso la estadística probabilística? La probabilidad. Sí, ¿quién fue? Ay, lo acabamos de ver. Bayes. Thomas Bayes. La probabilidad de que un evento ocurra, en los factores de riesgo y esa probabilidad también tienen esta función. La estadística que había propuesto, ¿quién había propuesto la estadística? Todos los valores estadísticos, ¿quién los había propuesto? John Sinclair. John Sinclair también se incluyen en esto. Y entonces, lo que dice es que esta característica de la curva, que es simétrica y asintótica, que tiene esta forma de campana, puede representar a las poblaciones y puede ayudar a la inferencia y predicción de nuevas posibilidades, ¿no? Y entonces, pues estas funciones gaussianas tienen que ver con la distribución normal, con la suma de probabilidades, como ya había dicho, y tienen algo que le llaman el teorema del límite central. El teorema del límite central indica que la mayor parte de las cosas van a caer en la media. Y es a partir de que nosotros damos recomendaciones que van específicamente a partir de la media. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, entonces, esto ya lo vimos en la clase, ¿no? Entonces, lo que vimos en la clase son las expresiones
de esta curva normal que tiene 2 desviaciones estándar a la derecha, 2 desviaciones estándar a la izquierda y valores anormales de 0.33. Y la parte interesante es que a 2 desviaciones estándar ya se tiene el 95%. Ahora, Gauss solamente propuso la curva. Gauss solamente propuso la curva y no propuso las desviaciones estándar. Gauss no propuso las desviaciones estándar ni los límites de la distribución normal. Él solamente hacía referencia de que podían existir estas formas y que podían representar diferencias entre los grupos, que es la diapositiva que está abajo. La diapositiva que está abajo, la que pueden ver aquí de colores, lo que van narrando es cómo podemos tener distintas medias, pero y que eso va a representar distintas poblaciones, o que una misma población, que sería la roja, la verde y la azul, todas es la misma población. Todas son la misma población, solamente que tienen diferentes tamaños de muestra. Entre más tamaño de muestra, la curva se va haciendo más paradita. A diferencia de la morada, que es una población completamente distinta, ¿no? ¿Seguimos? ¿La que sigue? Y bueno, pues entonces ya habíamos hablado de las características de la distribución normal, que era simétrica, que era asintótica, que en el centro se encuentra la media, la moda y la mediana. Cuando algo tiene distribución normal, todo cae ahí, la media, la moda y la mediana, y que si tuviéramos la curva total a toda la población, debajo de esa curva estarían el 100% de los casos, ¿sí? La que sigue. Entonces, dice aquí que obviamente que esto nos sirve también para evaluar y determinar probabilidades, ¿no? Para poder hacer tablas estandarizadas como las curvas que utilizamos ahora para, por ejemplo, evaluar a los niños. Utilizamos estas curvas para poder ver si están desnutridos, si van siguiendo su carril percentilar de manera adecuada. Y entonces estos datos tienen una cantidad enorme de aplicaciones para la práctica habitual. La que sigue, por favor. ¿No? Obviamente que tenemos aquí tablas que ya tienen que ver con distribución normal, con qué tanto podrían parecerse a la distribución normal, y se basan en ese Z. Sin embargo, repito, el Z no lo descubrió Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss nada más hizo las curvas. La que sigue, ¿no? Entonces, estas son las funciones gaussianas, a lo cual le llamamos las funciones de la campana de Gauss, que quieren decir qué probabilidad existe de estar entre determinado nivel. La que sigue. Listo, ¿no? Y entonces se merece un aplauso, sin duda, ¿no? Otro aplauso increíble para el mago de las matemáticas, ¿no? Felipe no se emociona porque seguramente él tiene él le va a otro tanto. Rachel tampoco ya se emociona porque no, en Yucatán nada los emociona, caray, pero Pau sí. Pau está contenta. ¡Ah, claro! Chava también está contento. Bien, venga, ¿a quién le tocó ahora? A Carl Friedrich Gauss. A mí. Bueno, Pearson, Carl Pearson, perdón. Ajá, Carl Pearson, bueno, fue un científico, matemático y pensador británico. Desarrolló una investigación sobre la aplicación de los métodos estadísticos en la biología y, bueno, fue el fundador de la bioestadística. Puse algunos puntos, bueno, delimitados, porque sí había mucha información, pero bueno, estudió en University College School en Londres y posteriormente en Cambridge, especializándose en matemáticas. Él también estudió física, metafísica en Alemania y también estudió derecho. Fue abogado, pero bueno, no ejerció. Y en 1888 se convirtió en profesor de matemáticas y geometría, donde colaboró en estudios sobre la teoría de la evolución. Y esto fue gracias a la influencia de Francis Galton, que bueno, su primo era Charles Darwin. Ay, ¿me ayudas, Pani? Gracias. Y en 1901, junto con Francis Galton, fundaron la revista Biométrica con el objetivo del desarrollo de la teoría estadística. Entonces, Pearson fue alumno de Galton y, bueno, la revista Biométrica es de las más importantes de estadística y hasta el día de hoy se sigue publicando. Tras la muerte de Francis en 1911, él dona pues mucho dinero a la Universidad de Londres para
seguir con este desarrollo de la estadística y sobre todo el campo de la eugenesia. Este es como los métodos matemáticos aplicados a la biología. Entonces, Galton define este concepto como la ciencia que trata sobre las influencias que mejoran las cualidades innatas de una raza. Y entonces, bueno, tras la muerte de Galton, Pearson pues se vuelve el fundador de estos laboratorios. Y bueno, Pearson tuvo muchas contribuciones. Les voy a hablar como nada más las que pidió el doctor. Bueno, la primera contribución fue lo que ya vimos de la desviación estándar, que fue desarrollada por Carl Pearson en 1894. Y esta, pues ya la habíamos visto, es una medida que nos da la información sobre la dispersión de los datos sobre la media. Y bueno, ajá. La correlación. La correlación de Pearson es la medida de la relación lineal entre dos variables cuantitativas con distribución normal. Entonces, bueno, si vemos el primer dibujo del lado izquierdo, esto es para análisis bivariado y esto ve como estudia la relación de las dos variables y cuantifica el grado de asociación. Entonces, por ejemplo, cuando dos variables cuantitativas están relacionadas y al aumentar una variable aumenta la otra, quiere decir que la P es igual a más 1. Entonces, por ejemplo, cuando la tensión arterial sistólica aumenta, la diastólica puede aumentar. Entonces, si nos vamos del lado derecho, es una correlación positiva, ¿no? O sea, si nos da más 1. Si nos da entre 0.5 y más 1, pues hay una fuerte relación. Si es entre menos 0.5 a más 0.5, no hay relación. Y por otro lado, cuando es menos 1, que por ejemplo, si yo en el mismo ejemplo le doy a esa presión alta que está subiendo, pero le doy un antihipertensivo, entonces mientras va subiendo una, va bajando la otra, y entonces también hay una correlación, pero hay una correlación negativa. Entonces es cuando es menos 1. Entonces también hay una correlación, pero es negativa. Y Fanny, ¿me ayudas? Y bueno, estas nada más es las fórmulas para la población o la muestra, en el que, por ejemplo, en la población se ve la covarianza de las dos variables entre la varianza de cada variable. Y bueno, está el de la muestra también. Y de la prueba, ese es otro, de la prueba chi cuadrada, que es para pruebas no paramétricas, que se utiliza para medir diferencia entre una distribución observada y una teórica. Analiza la relación de dos variables cualitativas. Entonces, esta es la fórmula donde FO son las frecuencias observadas, la FE es la frecuencia esperada, y hay como supuestos que se deben de cumplir, que las observaciones deben de ser independientes y que las frecuencias de la tabla, de las casillas deben ser inferiores a 5. Y bueno, nada más es la formulación de las hipótesis. Los parámetros son independientes, la hipótesis nula, los parámetros son independientes, la hipótesis alternativa, los parámetros no son independientes. Y bueno, para lo de la regla de la decisión del valor de P, cuando el valor de P es menor o igual a alfa, se rechaza la nula, y cuando el valor de P es mayor a alfa, no se puede, se acepta la alternativa. Espera, estamos apenas en 1900. En 1900 todavía no había valor de P. Bueno, era lo de la chi cuadrada, pero es que puse un ejemplo en la siguiente diapositiva. Espera un segundo, porque Carl Pearson, con esta fórmula, habla sobre algo que le llama probabilidad en los estudios de causa-efecto. Entonces, él lo que decía es que para que algo tuviera este sentido de causalidad, tendría que tener este efecto donde lo esperado fuera mayor que lo observado. Entonces, crea esta pertinencia de formulación de hipótesis.
en donde dice que el observado no puede ser igual a la hipótesis, ¿no? Entonces sería hipótesis nula, sino que lo esperado tenía que estar por arriba de la expectativa de lo que estábamos buscando. Y entonces, con esta fórmula del observado menos lo esperado al cuadrado entre lo esperado, funda la medicina, señoras y señores, no lo van a creer, funda con esto la medicina científica. El primer paso a donde los médicos empezamos a ser científicos y a basarnos no en las leyes naturales, sino con las leyes de la ciencia. Y en este caso con las leyes de la probabilidad que había hecho Tomás Bayes y Carl Friedrich Gauss, y utilizando esa palabra de estadística que había hecho John Sinclair. Yo creo que por haber hecho que los médicos nos convirtiéramos utilizando la chi cuadrada en científicos, yo creo que merece un aplauso, salvo lo que ustedes digan, ¿no? ¿No? O sea, la neta merece un aplauso genial, Felipe, la verdad, no sé, o sea, Felipe, sí, ¿no? Ana Lilia hasta le mandó un corazoncito a Carl Friedrich, a Carl Pearson, por la fórmula de lo observado menos lo esperado al cuadrado. Y Pau, ¿nos puedes dar ahora sí el ejemplo? Discúlpame, es que estoy enamorado de Pearson, ya sé. Ah, sí, está en la siguiente. Entonces, bueno, aquí lo que se quiere ver es la relación entre el sobrepeso y la esteatopatitis no alcohólica. Y bueno, lo primero pues es plantear la hipótesis estadística. En la hipótesis nula, el sobrepeso y la esteatopatitis no están asociadas, o bien son independientes. En la alternativa, el sobrepeso y la esteatopatitis no alcohólica están asociados o bien son dependientes una de la otra. Después, pues bueno, decidir la prueba estadística apropiada. En este caso, como se quiere ver la asociación entre dos variables cualitativas y que ninguna casilla tiene menor de 5, porque el recuento más pequeño mínimo es de 12, entonces utilizamos la prueba chi cuadrada. Y bueno, primero se tiene que determinar el valor chi crítico, que es a partir de los grados de libertad, y se tiene que buscar pues justamente en las tablas de la chi cuadrada. Y nos da un valor de 3.841. Después se calcula la chi obtenida, que está del lado derecho, que nos da un valor estadístico de 10.101. Y bueno, a partir de esta volvemos a la misma tabla y bueno, se hacen las conclusiones. El valor P, que es derivado de nuestro estadístico, es de 0.001, que es menor a nuestra alfa de 0.005. Entonces, con esto podemos decir que si hay una asociación entre el sobrepeso y la esteatopatitis no alcohólica, y que esta asociación no se debe al azar. Entonces, esto de la chi cuadrada nada más es para saber la asociación entre estas variables, pero no se sabe el grado de fuerza de esta asociación. Bueno, eran los primeros pasos. O sea, lo primero que había que decir es que no se debía a que Dios venía y daba algo. Entonces, lo que estaba probando Gauss y lo que estaba probando Pearson es que estábamos por arriba de la ley divina y empezábamos a tener la ley de la naturaleza y la ley de la ciencia. La ley de la ciencia es que esto fuera comprobable y reproducible. ¡Wow! ¿No? De nuevo, aplausos para Pearson. De nuevo, Pearson se merece lo máximo. ¿Quién sigue? Buenas tardes. Buenas. Ahí, bueno, pues permítanme hablarles de William Seeley Gosset y su relación con la cerveza, dicho sea de paso. La siguiente, por favor. Bueno, William Seeley Gosset nace a finales del siglo XIX en Canterbury, Inglaterra, y posteriormente se va a estudiar a Oxford y una vez que él concluye sus estudios de matemáticas y química, estadística, la siguiente, por favor. Él es contratado por la planta de Guinness en Irlanda
con la finalidad de que aplicara sus estudios con el objetivo de mejorar el proceso de la elaboración de la cerveza. Fundamentalmente se le contrata para que mejorara el proceso de selección de las maltas y el proceso de fermentación. La siguiente, por favor. Esto es porque en esa época la selección de las maltas era una cuestión muy aleatoria, no estaba estandarizada, y también, si bien no se conocía a Saccharomyces cerevisiae, que es el organismo responsable de la fermentación, no se conocía, pero se intuía que era un agente que funcionaba con base en la temperatura. Sin embargo, esto tampoco estaba establecido. Entonces, es por eso que se le contrata a William Gosset para que aplicara los conocimientos y mejorara el proceso de elaboración de la cerveza. La siguiente, por favor. Y entonces, William, pues para poder lograr este objetivo, decide irse con su amigo Pearson a Londres y hace 2 estadías en 1906 y 1907. Ahí pues logra amalgamar los conocimientos necesarios y posterior a esta estadía, la siguiente, por favor. Posterior a esta estadía, pues ya él empieza a presentar, bueno, él presenta las principales contribuciones hacia el mundo cervecero, pero también hacia el mundo de la estadística. Particularmente les pongo estas 3 que yo creo que son las más destacadas. En esa época se pensaba que para hacer experimentos había que hacer muchos experimentos en muchos individuos. Sin embargo, él introduce el concepto de el estudio en pequeñas proporciones o de pequeñas poblaciones. Lo que ahora es muy común para nosotros, pues en esa época aparentemente no lo habían pensado. También, pues por supuesto, él introduce su clásica fórmula de la T de Student, la comparación de las medias, y también establece cierto rigor para la estandarización de los experimentos de la evaluación de todo el proceso cervecero, es decir, desde la selección de los granos hasta ya la fase de fermentación y almacenamiento. Esto, pues por supuesto, se culmina en que sí mejora significativamente la calidad y el sabor de la cerveza Guinness. La siguiente, por favor. Algo curioso, como ya comentaban, pues que él de todos sus artículos, él los firma bajo el nombre de Student, ¿verdad? Por una cuestión de que Guinness no le permitía usar su nombre real. Y por ahí de 1924-25 le envía el manuscrito a Fisher con las fórmulas y las tablas de la T de Student. Y la contribución que hace Fisher a esta T es que él, por así decirlo, le agrega, le complementa el uso de los grados de libertad. Y bueno, algo ya de su vida personal es que ya hacia la parte final de su vida, ya en el ocaso de su vida, él es nombrado maestro cervecero de la planta de Londres, y un año después lo nombran como maestro de toda la cervecería Guinness. Sin embargo, un mes después de ese nombramiento, muere a causa de un infarto cardíaco. Y bueno, al día de hoy podemos entender que bueno, al día de hoy la prueba de Student la podemos entender así, ¿no? Con esta pregunta. Responde al cuál es la diferencia entre A de acuerdo a B, ¿no? Y para lograr esa respuesta, pues compara las medianas y lo divide entre las desviaciones estándar de los grupos de estudio. La siguiente, por favor. Y es por eso que, igualmente como comentábamos al principio, es muy importante la evaluación de que las cuantitativas tengan una distribución normal y una varianza homogénea.
De modo tal que, la siguiente, por favor, pues al día de hoy prácticamente no ha cambiado mucho la prueba de T, perdón por la tos, simplemente lo único que se le añadió fue el cálculo de los grados de libertad que se lo hizo su compañero Fisher. Y bueno, algo que se me hizo muy, muy interesante respecto a su biografía es que William Gossett, pues es un personaje que a mi parecer es un personaje humilde y con un buen sentido del humor. Y por ejemplo, cuando lo entrevistan ya en los últimos años de su vida respecto a la importancia de la contribución de sus estudios, él contesta lo siguiente. La siguiente, por favor. Él contesta: no, lo de la T no tiene importancia, puesto que de todos modos Fisher la hubiera descubierto. ¿No? Entonces, pues bueno, creo que era un tipo muy humilde y pues creo que su contribución va más allá del mundo cervecero y bueno, pues dicho sea de paso, es mi hobby hacer cerveza artesanal, así que espero algún día podamos compartir una cervecita Stout a nombre de Student. Muchas gracias. Merece un aplauso genial por este tipo que no quiere su nombre en los artículos, se pone el seudónimo de Student, pero hace todas las aseveraciones. TED Student para grupos independientes, TED Student para grupos dependientes, TED Student para varianzas iguales, TED Student para varianzas distintas, pero lo que nos intenta decir es, vean ustedes cómo es una diferencia de medias, la diferencia entre dos medias, entre la media de un grupo y la diferencia de otro grupo. Y este es uno de los grandes, lo que se decía es que Silly Gossett llegaba en la tarde, después de estar en la fábrica de Guinness, y llegaba en la tarde al laboratorio de Pearson a platicar y a llevar a cabo todos estos proyectos, ¿no? Entonces, yo creo, Chava, que requiere un abrazo y un aplauso genial a Silly Gossett, que ya no se nos va a olvidar que es la TED Student, que es la diferencia de dos medias. ¿Quién sigue? Yo, con Ronald Fisher, también es pues pionero en lo que es aplicación de la estadística a problemas y resolución de cuestionamientos biológicos, porque con él se funda la genética de poblaciones. ¿Sí? La siguiente, por favor. Él, bueno, retoma las leyes de Mendel y las combina o las estudia junto con la idea de la eugenesia o la selección natural, donde se busca mejorar las características de los organismos. Al igual que muchos de los otros matemáticos y estadísticos, comienza a trabajar en una estación experimental donde hace o realiza los fundamentos para poder llevar a cabo diseños experimentales con organismos, en el caso de plantas, que fue una aportación hacia los agricultores, ya que les daba la oportunidad de obtener mejores cosechas haciendo una siembra sistemática, ¿no? y bien seleccionada. Desarrolla técnicas para obtener una mayor cantidad de información a partir de menos muestras o datos pequeños, e introduce el principio de la aleatoriedad y de la varianza, es decir, de cómo ocurre la variación entre los individuos. La siguiente. La siguiente. En 1925 dio a conocer sus procedimientos de métodos estadísticos para investigadores, que es otra contribución, ya es hacia los genetistas, donde se establece bien cómo poder realizar experimentos, ¿no? Y en 1933 ocupó la cátedra de Galton de eugenesia de la Universidad de Londres. Y de 1943 a 1957 la cátedra de Balfour. Bueno, posteriormente, ya en sus últimos años, pasa trabajando en Commonwealth Scientific y es una organización de investigación industrial en Australia, que es donde él muere. Y bueno, sus principales contribuciones podrían ser, no, faltaba una, pero bueno,
no sé, se saltó. Sus principales contribuciones podrían ser estas, la de contribuir al estudio de la genética de poblaciones y contribuir con los agricultores a mejorar sus cosechas, aplicando los métodos estadísticos. Sí. Bueno, yo creo que la contribución para la medicina, por ejemplo, de Ronald Fisher, es que le ayuda a mejorar las fórmulas de algunos de ellos. Por ejemplo, fue parte fundamental de encontrar para muestras pequeñas, en el caso de la chi cuadrada, modifica la fórmula de chi cuadrada justo en el laboratorio de London College con Pearson y la modifica para crear una prueba que se llama la prueba exacta de Fisher, que es cuando en alguna de las casillas el valor esperado es menos de 5. Entonces, esa es una aportación. La otra aportación es la ayuda que le había dado a William Seeley Gosset, ¿no? En donde aporta los grados de libertad y aporta una buena entrada para la TED Student. Y la siguiente es igual de importante, porque a él se le atribuye la NOVA entre los grupos, en donde va buscando qué tipo de población es la mejor una que otra, ¿no? Pero sin duda, la parte interesante es el hablar de él como una persona que empieza a aplicar las matemáticas, empieza a dedicarse a aplicar las matemáticas en la parte de la agricultura, pero también se mete a la parte de la medicina. Él estuvo en contra de que se dijera que el tabaquismo era dañino en ese entonces, porque no había pruebas, porque no se había experimentado, no se había encontrado la evidencia como tal. Lo interesante fue que en un congreso de estadística, donde tiene que tomar el barco para llegar a Australia, muere en el camino a Australia. Y es en ese momento cuando muere, era tan absorbente que es hasta que muere que se hace una discusión más seria, se optan por los estudios observacionales y no nada más los experimentales, y se encuentra que es un factor de riesgo el tabaquismo hasta la muerte de Ronald Fisher. Ronald Fisher se pelea a muerte con Pearson. Pelean a muerte y de hecho sale es expulsado de London College. Se va a Cambridge y de Cambridge también es expulsado para ir a dar directamente a Adelaida en Australia, ¿no? Que era parte del Commonwealth de Inglaterra, ¿no? Entonces, pues es una persona controversial, porque de todos los matemáticos, Pearson, Gosset, Spearman, todos ellos fueron convocados por la reina, todos ellos hablaban de que Dios no existía, y todos ellos fueron convocados por la reina para convertirlos en Seer. Y el único que acepta el nombre de Seer es ni más ni menos que Ronald Fisher. Entonces Ronald Fisher es Sir Ronald Fisher. Y fue el único de los matemáticos que aceptó esa condecoración dada por la reina. Interesante, ¿no? Seguimos, la que sigue. ¿Le damos un aplauso a Fisher o no? ¿Qué opinan ustedes? Fanny Castillo, ¿tú qué opinas? Sí. Hizo aplicaciones a la medicina, a la agricultura. Rachel dice que sí, Rodrigo también dice que sí, bien. Bueno, Felipe es el único que dice no le damos nada. No. Yo estoy de acuerdo contigo, Felipe. Venga, ¿quién sigue? ¿A quién le tocó a Spearman? No, perdón. Yo ya estaba hablando, doctor. Perdón. De nuevo. ¿Ya me escuchan? Ok. Sí, totalmente. Bueno, Spearman fue también un personaje inglés. Él fue alumno de William Wundt, padre de la psicología experimental. Él cimentó sus estudios también en los postulados de Francis Galton, como ya lo habíamos mencionado. También Pearson tuvo mucha relevancia en esos puntos, o más bien fue antecesor de sus estudios. Spearman también, él es un psicólogo, él fue psicólogo de carrera y él estudió lo que es el análisis factorial de estudios de inteligencia. Él tiene una frase en la cual me llamó mucho la atención que dice: las personas que son brillantes en una área a menudo destacan también en otra área. De ahí que los estudios de análisis factorial creaban un factor, hablaba de un factor G y un factor S. Él cree que existía un factor general que intervenía en distintas fases de la conducta humana e imputa capacidades específicas
un papel clave para otras actividades. Él consideraba que una persona si tenía una capacidad importante, una cualidad importante, seguramente en otras áreas también tenía cosas brillantes. Eso fue bueno, en el lado de la psicología. También fue mencionado, fue un analista, y como analista, pues describe lo que es el coeficiente de correlación de Spearman. La siguiente, por favor. El coeficiente de correlación de Spearman o RO de Spearman es el análogo de la prueba no paramétrica de la correlación de Pearson. En esta prueba, o bueno, esta correlación lo que hace es estudiar las variables cuantitativas de libre distribución o datos ordinales. La correlación de Spearman pues se basa en la sustitución del valor original, el valor original de cada variable, y lo va a rankear por sus rangos. Sus rangos son los que va a manejar en la estadística. Para calcular estos, pues requiere ordenar primero los dos valores de las variables, ya estas les llama X y Y estas las empieza a rankear para asignarles un número de rango. Es una medida, el coeficiente de correlación de Spearman es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, como les comenté, números de orden de cada grupo del sujeto, y compara dichos rangos. Es útil esta prueba, es útil cuando el número de sujetos, el número de sujetos es la N, que se desea asociar es menor de 30. Esto hablamos de pares. Estamos hablando de XY, ese es un sujeto. Es posible también demostrar la dependencia y la independencia de las dos variables aleatorias. La que sigue, por favor. Permite también conocer la fuerza de asociación o la relación que hay entre estas variables, que pueden ser cuantitativas o pueden ser ordinales, y el resultado se va a expresar como un coeficiente de correlación. Esta es la fórmula. Ya mencionaron algo de correlación, pero esto obviamente, como ya dijimos, es una correlación para variables que tienen una distribución libre. Aquí, como ya los mencionó previamente, están los gráficos de dispersión, en donde vemos que hay la linealidad o el vector que se estudia es el que nosotros vamos a interpretar, si es positivo o si es negativo. El valor de correlación está entre -1 y +1. Cuando tenemos -1 o es +1, hablamos de una correlación perfecta. Es decir, si es positivo, tanto la Y como la X y la Y incrementan en la misma proporción o en la misma dirección. Cuando es inversa, se representa como negativa, es decir, mientras X disminuye, Y aumenta. Es una correlación inversa. En la gráfica de abajo, cuando tenemos una correlación de 0, es nula, o sea, quiere decir que no hay ninguna asociación. La fórmula que vemos aquí en esta diapositiva, pues es la fórmula para la correlación de Pearson, en donde RS es el coeficiente de Rho, que es igual a 1, y esto significa que, bueno, es la sumatoria de la diferencia de los rangos sobre n sobre n al cuadrado menos 1. La que sigue, por favor. Esta prueba hay que hacerla por ejemplo, si queremos ver qué tanto un paciente tiene una variable con otra y vamos a ranguearla. En este caso, por ejemplo, no es un ejemplo muy clínico, pero en X tenemos pacientes que este paciente tiene días de ventilación mecánica y en el otro grados sí, el primero es días de ventilación mecánica y la otra es el paciente que está desarrollando SIRA. En estos rangos tenemos que ver en cómo se van a rankear. Jerárquicamente vamos a ver que son 23 pacientes y vamos a darle un valor a cada uno de ellos. Y bueno, se sacan las constantes y esa es la aportación de Spearman. ¿Ok? Sí, eso es todo.
¿Sí? ¿Vas a ¿Sí estar me hasta allá? escucharon? Sí, 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 sí. doctor. Listo. Entonces, bueno, ¿qué les pareció Spearman? Bueno, Spearman es de los pocos que no son ingleses como tal, ¿no? Pero sí empieza a utilizar más las matemáticas para las cosas psicológicas que también necesitan esta necesidad imperiosa de crear números para poder hablar de algunos resultados, para poder volver a encontrar estas comparaciones. La que sigue, por favor. Friedman. Aquí le tocó Milton Friedman. Bueno. Ay, no te escuchas bien. Él vivió de 1900 a mi Ariadna, ¿no? Milton Friedman, él, ¿no? Vivió de 1912 al 2006. Él murió a los 94 años de edad. Es conocido como economista y estadista. Recibió el premio Nobel en 1976 y la Medalla Nacional de Ciencias por su desarrollo del modelo de consumo de ingresos permanentes por su trabajo sobre la historia y política monetaria. Ay, Yo no Su entiendo teoría nada. seminal sobre el consumo que los individuos gastan y consumen en base a las expectativas de ganancias a lo largo de su vida, no solo de los ingresos actuales, es la precursora de los modelos modernos de decisiones de ahorro y consumo relevantes, tanto para la microeconomía como para la macroeconomía. Esta vista, Friedman contribuyó a desarrollar el análisis secuencial en el muestreo y es el inventor del test no paramétrico que lleva su nombre. Y prácticamente, sí, la siguiente. ¿Podríamos pasar la siguiente? ¿Sí? ¿Me escucha? Ya la pasaron, ya está ahí. Perdón. Bueno. Entonces, el 3 de Friedman es para pruebas, son de libre distribución, muestras pequeñas de 30 y un muestreo a conveniencia. Ajá. Es la... Ajá. ¿Sí me escucha? Sí, totalmente. El tipo de variables son escuchamos. cuantitativas de muestras relacionadas y lo que propone es demostrar la diferencia en más de dos grupos, de 3 grupos en adelante. Ajá. El test de Friedman se utiliza para comparar más de 2 mediciones o rangos de medianas dependientes y demostrar que la diferencia no se debe al azar. En la siguiente hay un ejemplo. Podríamos pasar la siguiente. Ya está ahí, Ajá. ya está la siguiente. Donde si se quiere investigar cuál es se investigar si existen diferencias en dos, bueno, yo lo puse como un ejemplo como no médicos, sino emociones ante una graduación, o sea, en dos condiciones, en una misma persona se tienen varias mediciones, más de 2, sería
aquí un antes, un durante y un posterior, se da una... Te estamos perdiendo muchísimo. Sí, Muchísimo. no he entendido nada. Se da un rango, se da un valor a cada uno de estos niveles, y posteriormente estos niveles se les da un rango, siendo el rango menor 1 y en forma sucesiva. Se considera que cuando hay dos rangos iguales, usando su fórmula, que la fórmula está en la siguiente diapositiva. Está muy cortada No te preocupes por la fórmula, Rechi, porque lo vamos a ver conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Vamos a ver las fórmulas conforme vaya pasando el tiempo. Solamente que nos debe de quedar No, es que no sé qué escucharon o que no escucharon. Ah, no te preocupes. Escuchamos la parte más importante. La parte más importante que sería que nació en 1912, es ya más contemporáneo, y que él lo que nos da es este aporte de la nova, pero cuando tiene libre distribución, ¿no? Es una nova para variables relacionadas. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un antes y después, que nos ponías ahí muy bien el ejemplo, ¿no? Entonces tenemos a los residentes que podemos evaluarlos cómo estaban anímicamente antes y después de salir de la residencia, y podríamos tener tres grupos, como por ejemplo el grupo de los cirujanos, el grupo de los pediatras o el grupo de los internistas. Y entonces, haciendo esta circunstancia, tenemos ese antes y después como tal, ¿no? Entonces, ese fue Friedman. Y todavía nos falta uno más, ¿no? Nos falta Egon Pearson, ¿o no? Sí, es el que ya iba después de... Venga. Bueno, a mí me tocó hablar sobre Egon Pearson y Jerzy Neyman y bueno, las aportaciones que tuvieron a pues a la estadística aplicada a la medicina, ¿no? Egon Pearson, como ya habíamos visto, fue hijo de Carl Pearson y fue un estadístico inglés que trabajaba en pruebas de hipótesis estadísticas. Pearson se unió al departamento de estadística aplicada de su padre en el University College de Londres. Pero bueno, lo que había leído sobre su historia es que su papá como que nunca le dejó dar sus clases hasta que enfermó y pues Egon ya tuvo que entrar a dar estas clases. Y Pearson y Neymar acordaron emprender un proyecto de investigación en conjunto en junio de 1926. Jerzy Neyman fue un matemático y estadístico polaco que pues trabajó en ruso, en su idioma, en polaco y después en inglés, y ayudó a establecer la teoría estadística de la prueba de la hipótesis. Y Neyman fue uno de los principales, tuvo teorías de estimación y de prueba de hipótesis, aplicaciones en genética, diagnóstico médico, astronomía, meteorología y experimentación agrícola. Pues la gran aportación que ellos tuvieron fue la teoría de test de hipótesis, que lleva su nombre de Neyman y Pearson. El eje principal de su investigación es responder qué hacer si se obtiene un resultado significativo en un test estadístico. Aquí cuando, por ejemplo, se rechaza la hipótesis nula, los test de significación no arrojaban ninguna pista sobre qué hipótesis elegir a cambio. Por lo tanto, Neyman y Pearson se basan en la prueba de significancia de la hipótesis que había desarrollado Fisher con anterioridad y también suman el valor P como parte de un proceso formal de decisión. Por lo tanto, la teoría de test de hipótesis de Neyman y Pearson pues es un método para discernir entre dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ellos implementan esta nueva hipótesis, la alternativa. Para ponerlos un poquito en contexto, pues quiero hablarles sobre qué es una prueba de significancia. Esa tiene los siguientes
pasos, que primero es construir un modelo estadístico, después especificar la hipótesis nula, definir un estadístico de contraste, el 4, identificar la distribución del estadístico de contraste bajo los, calcular bajo el supuesto de la hipótesis nula el valor del estadístico de contraste en la muestra observada, calcular la probabilidad de observar ese estadístico o un valor más extremo en la distribución de referencia, y por último, si se va a aceptar o se va a rechazar la hipótesis nula. Este fue uno de los métodos que hizo Fisher. Aquí, bueno, les pongo un ejemplo, que es, por ejemplo, la diferencia X entre pre y post en médicos que reciben el curso tradicional, y B, la diferencia Y correspondiente en médicos que participan en el curso impartido a distancia. El investigador supone que X y Y en sus respectivas poblaciones tienen una distribución normal con media de, bueno, la mu de X y mu de Y respectivamente. Vamos a especificar la hipótesis nula, que es que no hay diferencia entre las medias de las dos poblaciones. Y por estadístico yo tomé como ejemplo TD Student, y se va a identificar la distribución del estadístico. El estadístico T en la ecuación se distribuye según la distribución T de Student con 48. La fórmula de los grados de libertad. Bueno, resolvemos el estadístico y tenemos como resultado 2.309. Y ahora vamos a calcular la probabilidad de observar ese estadístico. Utilizamos el valor P. Y en este caso se consideraron todos los valores mayores a 2.309 y menores a menos 2.309, más extremos que el valor observado. Y bueno, como nos habían dicho, hay tablitas. Entonces, en la distribución de T-Student con 48 grados de libertad, la probabilidad de observar un valor más extremo que el que habíamos obtenido es de 0.03. Ahora, considerando pues los criterios, si el valor P es menor que el criterio de significancia, se rechaza la hipótesis nula. En el caso contrario se acepta. Bueno, generalmente se elige el valor P de 0.05, y en este ejemplo pues vamos a rechazar la hipótesis nula porque tenemos 0.03. Ahora, Pearson y Neymar implementaron otros términos que se los voy a explicar. Por ejemplo, conocer esta aportación, porque podemos aceptar o rechazar la hipótesis nula planteada. Aceptando en esa hipótesis nula siendo verdadera, estamos bien, es una decisión correcta. Si se rechaza la hipótesis nula siendo falsa, pues está bien. Pero ahora, ¿qué pasa si se rechaza la hipótesis nula cuando esta es verdadera? Pues se comete un error que ellos lo nombraron como error de tipo 1. La probabilidad de cometer este error viene dada por el nivel de significancia alfa que se fija previamente. Ahora, ¿qué pasa si se acepta la hipótesis nula cuando esta es falsa? Pues se comete otro error que se llama error de tipo 2. Y la probabilidad de cometer este error se representa por beta, y la probabilidad 1 menos beta se llama potencia del contraste, que igual fue uno de los términos que ellos implementaron. Y esta potencia del contraste es que cuantifica la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo en el que la condición real es cuando la hipótesis nula es cierta, pero lo rechazamos, estamos cometiendo un error tipo 1. Ahora, si la hipótesis nula es falsa y no lo rechazamos, es un error del tipo 2. Por ejemplo, un acusado ante un tribunal, nuestra hipótesis nula es que es inocente. Entonces, nuestro error de tipo 1 es rechazar que es inocente cuando pues sí es inocente. Y el error de tipo 2 es rechazar que es inocente. Ahora, si ponemos las hipótesis al revés, que la hipótesis nula culpable frente a hipótesis alternativa inocente, se comprueba enseguida que los errores de tipo 1 y tipo 2 se pueden permutar. Ahora, ¿cuáles son las diferencias con el nuevo modelo de Pearson y Neymar? Pues Pearson y la diferencia en el nuevo modelo de Pearson y Neymar contra Fisher es que ellos aconsejaron mencionar que el resultado de la prueba estadística únicamente tiene que ser P menor a 0.5 sin interpretar más allá el tamaño de P.
Es decir, si tenemos un P de 0.049 como menor, pues en el informe se va simplemente a incluir como P menor a 0.05. Y en cambio Fisher defendió que la interpretación del valor P como una cuantificación de la evidencia aportada por el experimento actual en contra del modelo y la hipótesis nula, donde valores pequeños para P aportan más evidencia en contra. Entonces él dice que el resultado que te salga lo tienes que poner tal cual. Y el paradigma de Neyman y Pearson, además de la hipótesis nula, también incluye una hipótesis alternativa, como les había dicho. Entonces este modelo se vuelve un algoritmo para la toma de decisiones. Y en cambio el enfoque de Pitcher únicamente se puede interpretar como un procedimiento para validar un modelo. Y bueno, aquí les pongo el teorema de Neyman y Pearson. Es más matemático, pero por si lo querían ver. Y finalmente, pues esta es la fórmula que se utiliza. Y eso es todo. Fanny, ¿ya viste cómo introduce Egon y Jersey? Introducen ese tema de K, las K muestras. ¿A qué no adivinas de dónde surge esa letra K? Un pequeño homenaje a su padre, de Carl Pearson. Así es. Y de hecho, bueno, se me había olvidado, retomando lo que había dicho, la realidad que tenían con Fisher, pues de hecho sí, Fisher defendía mucho sus ideas y pues ellos también, ¿no? Entonces se murió Fisher y pues terminaron peleados. Sí. De hecho, la estadística ganó muchísimo cuando muere en el barco hacia Australia, porque entonces, como Fisher era todo, era el dios máximo, entonces prácticamente todo lo que decía, él era la ley, y entonces empiezan a surgir un montón de ideas y a probarse un montón de hipótesis justo cuando se termina de ir. Pero hoy en día todavía hay quien habla de valores de P de .00001, muy significativo, ¿no? Cuando bueno, pues esa pelea ya se acabó, ¿no? O sea, solamente tenemos que decir es significativo o no es significativo. No ir más allá de ese valor de P, ¿no? Entonces, estuvo fabulosa tu presentación, Fanny. Bravo a Egon Pearson y bravo a Jersey Newman, que polaco, que tuvo que salir porque si no lo iban a matar las tropas de los alemanes, ¿no? Entonces, ¿quién sigue? Frank Wilcoxon. Ok. Sí, no se ve que se pronunciaba Wilcoxon. Entonces, yo les voy a hablar de Frank Wilcoxon. Él nació en 1892 y murió en 1965, el 18 de noviembre. Siguiente, por favor. La verdad es que no hay mucha información de Frank Wilcoxon. Entonces nada más les puse como las cosas más relevantes. Una de ellas es que era maestro en química por la Rogers University, que se encuentra en New Jersey. Era doctor en química física por la Universidad de Cornell, que se encuentra en Nueva York. También esto sí se me hizo muy relevante, es que comenzó sus estudios de estadística con Statistical Methods for Research Workers de Robert Fisher, del cual pues ya nos hablaron hace un momento. Entonces, esto lo hizo en un grupo de estudio con otras 3 personas. Una de ellas era William Jack Young. Y aquí es donde comenzó su interés por la estadística. Y en base a esto y a su carrera previa como químico, publicó más de 70 artículos. En cuanto a estadística, los 2 más relevantes son los que hablan de la prueba de la suma de los signos y la prueba de los signos con rango. Siguiente, por favor. Entonces, la prueba de los signos con rango es una prueba no paramétrica para comparar el rango medio de 2 muestras relacionadas y determinar si existen entre ellas. Es una alternativa a la T-Student para pruebas para poblaciones que no tienen una distribución normal y se usa para comparar variables cualitativas ordinales. Y entonces yo les puse un ejemplo. Siguiente, por favor. Ok, entonces,
tenemos que, primero las dos hipótesis que nos planteamos es que la hipótesis 0, las dos muestras provienen de poblaciones con la misma distribución, y la hipótesis alterna es que las dos muestras provienen de poblaciones con distribuciones diferentes. Y para esto tenemos dos supuestos, y la primera es que los datos han sido pareados aleatoriamente, y la segunda es que la población de las diferencias calculadas de los pares de datos tiene una distribución aproximadamente simétrica. O sea que parezca normal, aunque no lo sea, que los dos datos, que la media de los datos encuentre más o menos la misma información a la izquierda y a la derecha. Siguiente, por favor. Entonces, creo que esto va a quedar un poquito más claro cuando veamos cómo se realiza esta prueba. Y entonces tenemos que hay dos estadísticos para la prueba de los signos con rango de Wilcoxon. Y el primer estadístico es T. Este T se usa cuando la prueba final es menor a 30. Y entonces el resultado de T va a ser la más pequeña de cualquiera de las dos siguientes sumas. La primera es la suma de los valores absolutos de los rangos negativos de las diferencias de que no sean cero. Esto lo voy a explicar ahorita porque también puse un ejemplo, entonces para que quede más claro. Y la otra opción es la suma de los rangos positivos de las diferencias de que no sean cero. Entonces aquí podemos ver para empezar que lo importante aquí es que los rangos no nos den cero al momento de sumarlos. Ahorita vamos a ver el ejemplo y va a quedar un poquito más claro. Entonces, en base a todos estos datos pareados de rangos que no den cero, es que se va a obtener la población final. Cuando tengamos una población mayor a 30, el estadístico que se va a usar es el estadístico Z. Y entonces, para el estadístico Z, primero tenemos que obtener T y le restamos la mu de T y lo dividimos entre el sigma de T. Y pues aquí está la formulita, creo que no hay mucho a desarrollar con eso. Entonces, ahora sí, con el ejemplo para que quede más claro, tenemos que en esta tabla los datos han sido apareados en tiempo, en segundos, que se obtuvieron a partir de una muestra aleatoria de niños a los que se le pidió que construyeran usando cubos una torre tan alta como fuera posible. Este fue un estudio para determinar la inteligencia entre los niños, y entonces tenemos que la hipótesis nula es que no hay diferencia entre los tiempos de la primera y de la segunda pruebas. Y la hipótesis alterna es que en efecto existe diferencia. Entonces tenemos que a 15 participantes se les hizo la prueba 2 veces, y aquí tenemos el registro del tiempo en segundos de la primera prueba y el registro de tiempo en segundos en la segunda prueba. Y entonces eso es muy sencillo. Para sacar las diferencias lo único que hacemos es restarle a la primera prueba el tiempo de la segunda. Entonces aquí tenemos los valores 19 menos 6, 13, 20 menos 22 menos 2, 12 menos 17 menos 5. Entonces, ahora que tenemos todas estas diferencias vamos a tomar sus valores absolutos. O sea, si aquí tenemos que es menos 2, va a contar como si fuera 2. Si este es menos 5, cuenta como si fuera 5 positivo. Y entonces con los valores absolutos de estas diferencias las vamos a ordenar de la más chica a la más grande. Y les vamos a asignar un número en el que hayan quedado, la posición en la que hayan quedado. Entonces, recordemos que todas las diferencias de que sean ceros no se pueden utilizar en esta prueba. Entonces, al eliminar este primer sujeto, el sujeto A, nos quedamos con una población que tiene de 14 pruebas. Y entonces, en estas 14, el valor más chico, pues, fue 2 positivo, el valor absoluto de 2, y pues, este es el primer rango y el primer valor de este rango de diferencias. Y también tenemos que el valor más alto fue de 126, entonces este es el valor 14. Para las pruebas que hayan quedado, para las diferencias de que tengan un mismo valor, como esta, 15 y 15, les corresponderían los rangos 8 o 9. Pero pues como no sabemos cuál poner primero, entonces las pruebas que hayan quedado que tengan el mismo valor en diferencia se va a sacar su promedio para asignarles el rango. Entonces, como aquí tenemos 215, cada uno tiene un rango de 8.5. Ok, entonces, ahora perdón, es que a mi gato. A estos rangos de diferencias les vamos a volver a asignar su signo. Entonces, este valor del sujeto H, que quedó con un rango de 1,
le vamos a dar el signo de su diferencia D, que es -1, igual al sujeto I. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que primero vamos a sumar a todos los rangos, a todas las diferencias D que tengan un rango con signo negativo. Y entonces nada más tenemos dos, que es -1 y -4.5. La sumamos y la suma es de 5.5. Y también tenemos que sumar todos los rangos positivos. Y al sumar todos los que no son H o I, tenemos un valor de 99.5. Entonces tomamos como valor de T el de los rangos negativos, porque es el número más chico. Y como es una prueba menor a 14, una prueba de menos de 30 muestras, nos quedamos con el estadístico T en lugar de calcular el estadístico Z. Siguiente, por favor. Entonces, luego que ya obtuvimos este valor de T, pues lo buscamos en la tabla de valores críticos de la prueba con signo de Wilcoxon. Y entonces aquí tenemos una población de 14 y tenemos que el resultado que nos salió, que fue de 5.5, es menor a todos los valores críticos. Entonces, por eso podemos aceptar que la P es menor a 0.05 y entonces es estadísticamente significativo. Y por conclusión, tenemos que hay una... Tenemos una diferencia. Ajá. ¿No? Bravo, bravo. Yo creo que ahora el aplauso es mayor para Rodrigo, que lo explicó cañonamente bien, ¿no? Es padricísimo, quedó la explicación, Rodri. Muy bien. Y ahora, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Entonces, solamente le recuerdo que conforme vaya pasando el curso, vamos a ver una prueba tras otra. Ahorita lo que quiero que vean es cómo se traduce esto que va pasando en los análisis estadísticos con los distintos sujetos. Entonces, nuestro análisis univariado y el análisis bivariado, conforme lo ponemos en un artículo, se relaciona con la historia. Se relaciona con esta historia que se ha encontrado a través del tiempo. Y ahora viene ni más ni menos que Henry B. Mann. ¿Quién dice yo? Hola, a mí me tocó. Entonces, Henry Berthold Mann nació en 1905 en Austria, Viena, y falleció en el 2000 en Tucson, Estados Unidos, ¿no? Pues este señor hizo su licenciatura en matemáticas en la Universidad de Viena y luego se mudó para Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, para hacer una licenciatura en estadística, y fue profesor de matemáticas y estadística en la Universidad de Ohio. Hizo una conjetura bueno, no sé cómo pronunciarlo, Landau, y de ahí un teorema de Mann, con el cual recibió un premio Cole en 1946, y lo importante con él es su contribución a la estadística con la prueba de U de Mann-Whitney, que hizo pues el señor Mann junto con su alumno Whitney, y también participó incluso el personaje que describió Rodrigo hace un momento. Para la economía, pues hizo una econometría de Mann, ¿no? Entonces, la prueba de U de Mann-Whitney recibe otros nombres como la prueba de Mann-Whitney-Wilkinson o prueba de suma de rangos de Wilkinson, porque es una prueba, pues, al final, donde se suman los rangos para encontrar la U que vamos a explicar ahora. Esta prueba es como un t-student, pero para variables que son de tipo ordinal. Entonces, es una prueba no paramétrica aplicada a dos muestras independientes. Lo que se busca es encontrar la diferencia entre dos muestras o poblaciones que están en una escala ordinal. El planteamiento es ver la diferencia, como dice, o la heterogeneidad de dos muestras ordinales, y aquí son 4 planteamientos. Las observaciones de ambos grupos son independientes, son variables ordinales, y bueno, bajo la hipótesis nula no hay diferencia, o sea, los grupos son iguales, y bajo la hipótesis alternativa los valores de las muestras pues son diferentes, ¿no? Pues porque acá tienden a acceder a la otra. Vamos a la siguiente. Entonces, lo primero que se tiene que hacer para calcular el valor estadístico de U, pues es tener dos grupos, ¿no? Esta prueba solo se utiliza cuando se quieren ver las diferencias entre solo dos muestras. Si son 3 o más, pues ya es diferente, ¿no? Entonces, hay que dividir los grupos en dos y asignar el primer grupo, o el grupo, dice, el que sea más pequeño, el que tenga menor número de datos como grupo 1 y el que tenga mayor número de datos como grupo 2. Si los dos tienen la misma cantidad de datos, pues no importa, solo hay que dividirlos entre 1 y 2. Entonces, de ahí, pues hay que aplicar la fórmula que está aquí escrita, donde tenemos la n que describe al grupo, a la muestra 1, y la n2 pues describe a la muestra 2. Y bueno,
y la R, pues ordenarlos, lo segundo sería ordenarlos en rangos, donde juntamos los rangos de las dos muestras en una sola, y se hace una sumatoria y se asignan número de rangos, ¿no? Entonces, una vez que aplicamos la fórmula y encontramos la U de cada muestra, la U de la muestra 1 y la U de la muestra 2, hay que elegir la U que sea menor. La U de las dos muestras que sea menor, pues es la que vamos a utilizar para luego contrastar con una tabla que ya está definida de U's. Y si la U encontrada en nuestra muestra menor es menor o igual a la U de la tabla crítica de U's que describió, pues entonces vamos a encontrar que las muestras son diferentes, ¿no? Se rechazaría la hipótesis nula. A ver, vamos a ver la siguiente. Entonces, en cuanto a la distribución, pues se utiliza normalmente cuando las muestras son, lo que expliqué hace un momento, menores de 20 personas o iguales. Sin embargo, si son mayores de 20 personas, también es bastante significativa, solo que se utilizaría una fórmula extra para encontrar la Z que describió o comentó Rodrigo y Wilkinson hace un momento, en donde se utiliza esta nueva fórmula donde a la U se le resta la media de U y se divide sobre la división estándar de U. Y bueno, así es como al final encontramos las diferencias entre dos grupos de variables ordinales. Wow, todavía tenemos uno más. Uno más. Okay, Kruskal-Wallis. Sí, Rachel. a mí me tocó el último, que es la prueba de Kruskal-Wallis. Bueno, pues son dos sujetos, William Henry Kruskal y también está sí, a ver, alguien no, bueno, X. Rachel, No creo que tienes dos dispositivos cercanos. Entonces, sí, la computadora de Felipe. Pero ya lo quito. Y bueno, empezando con William Henry Kruskal, él nació en Nueva York, Estados Unidos. Él estudió básicamente su maestría en matemáticas, pero trabajó a la Armada de Estados Unidos como piloto. O sea, se deslindó por completo, un tiempo fue piloto, específicamente después de muchos conflictos entre los gobiernos, y él empezó a hacer su doctorado, pero lo dejó precisamente para tomar un trabajo en Chicago. Entonces, él se fue a una firma y posteriormente Allen Wallis, que ahorita vamos a hablar de él, le ofreció un trabajo como instructor o como maestro a la condición de que terminara su doctorado. La siguiente, por favor. Y bueno, en 1952 publicó los dos trabajos más importantes que tiene, que es el de A Non-Parametric Test for a Several Sample Problem y The Use of Ranks in One Criterion Analysis of Variance. Acá está como que el libro más o menos de lo que pude encontrar. Y en 1954 comenzó a colaborar con Leo Goodman en las medidas de asociación y publicaron precisamente. Siguiente. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí llega William Allen Wallis. Él nació en Filadelfia en 1912. Él se especializó en psicología y sociología y comenzó a dar clases de política económica. Él básicamente es conocido como un economista que fue muy famoso, muy reconocido además de esta prueba, porque fue asesor de muchos presidentes de Estados Unidos. Entonces, comenzó a trabajar posterior a dar clases y a ser director de grupos de investigación en precisamente investigación de estadística. La siguiente. Y bueno, nace la prueba de Kruskal-Wallis. Este es un método no paramétrico, básicamente utilizado para datos de distribución libre, y se utiliza para probar si un grupo de datos proviene de la misma población. Esta básicamente es la asunción de la hipótesis nula, o sea que todas las medianas son de la misma población. Y básicamente es idéntico a la ANOVA, pero con los datos reemplazados para categorías, y se conoce como una extensión de la Ullmann-Whitney porque es para 3 más grupos. Aquí abajo puse las hipótesis de lo que se cree, básicamente que todas son iguales o que son diferentes.
Siguiente. Y pues bueno, el estadístico, lo mismo, está dado por esta fórmula. Es parecido más o menos a lo que explicó Felipe sobre que se tienen que calcular los rangos. Y básicamente se aplica de la misma manera. Y al final lo que se obtiene es un valor de K, como lo pueden ver por aquí. Y aquí explica básicamente cómo se va sacando cada una. Pero al final se puede hacer una corrección dependiendo de los valores repetidos que se tengan. Siguiente. Y bueno, aquí se utiliza el cálculo, como mencionó Felipe, para rangos de cada observación. Para cada observación se le asigna el rango según el orden que ocupa la observación en el conjunto total de los datos. Y la suma de los rangos básicamente es para cada grupo. M es igual a 1, y R, siendo el número de grupos que tienen. Y se define RM como la suma de rangos de cada grupo M. Aquí está la fórmula para calcular los rangos. Siguiente. Y finalmente puse un ejemplo porque pues, la fórmula es un poquito muy matemática. Entonces, la forma más fácil de entenderlo es teniendo de base lo que se utiliza en Human-Whitney. Desea determinar si las cifras que excretan la orina de sodio y potasio de 4 tipos difieren entre sí, para lo cual se hicieron las terminaciones que se expresan a continuación. Entonces, aquí se tienen los 4 grupos, A, B, C, D, y se aplicaron los valores de excreción. Bueno, tiene que la hipótesis nula es básicamente que todos los grupos son iguales o que vienen de la misma población. Y pues la hipótesis alterna es que las mediciones o al menos de algún par van a diferir, o sea, las mediciones de algún grupo van a diferir. Y pues bueno, aquí yo puse ya la respuesta con un programa estadístico, no yo lo hice, pero aquí vemos que como lo arroja es con un estadístico de contraste. Y pues básicamente aquí nos dice que la significancia es de 0.003. Entonces técnicamente sí serían diferentes. Hay diferencia. Y ya. Perfecto. Perfecto. Dame un segundo. Perfecto. Bueno, pues entonces aquí acabamos con los estadísticos que vamos a ver en esta clase, ¿no? En esta clase vamos a ver solamente estadísticos bivariados, que van desde, ya supimos calcular media, desviación estándar, sabemos cómo diferenciar la distribución normal y la libre distribución, y vamos a ir poco a poco. La siguiente clase vamos a ver 2 pruebas, la prueba de Silly-Gosset de TED-Student y la prueba de Udemy-Whitney. ¿No? Entonces, para la próxima clase vamos a ver TED-Student y Udemy-Whitney. Entonces, para la siguiente clase vamos a reunirnos otra vez en 2 equipos. El equipo de los hombres y el equipo de las mujeres. El equipo de los hombres va a analizar lo que es la Udemy-Whitney, porque ellos se dedicaron a ver más o menos eso, y el equipo de las mujeres va a ser la TED-Student. ¿Les parece bien? Listo. Pues entonces nos vemos para la próxima clase. Vamos a hacerlo, vamos a ver un poquito de teoría, justo como lo hicimos ahorita. Yo espero que sean más ejemplos clínicos, de artículos clínicos, y lo hacemos, Armando, si les pasamos la base de datos, para poder hacerlo muy manual, para poder hacerlo utilizando utilizando el SPSS y utilizando Jamovi. ¿Sí, Armando? Entonces les pasamos ¿cómo se llama? La base de datos, y los hombres hacen Udemy-Whitney y las mujeres hacen TED-Student. ¿Sale? ¿Sí, Rodrigo? Bien, entonces Armando es la cabeza de serie y en esta ocasión tú coordinas a todos los hombres del equipo, que es Salvador, Rodrigo y Felipe. Y Rachel, tú organizas a Fanny, a Ariadna y a todas las más. ¿Órale? Sale. Ok, doctor, gracias. Perfecta, qué buena clase. Nos vemos pronto. Bye. Nos vemos.